Muy buenos días con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica dirigida por nuestra ponente, la doctora Jocelyn Olivera Vera, médico asistente de la Oficina de Epidemiología y Saneamiento Ambiental del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para que sean respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Olivera, es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Perfecto, gracias. Permítanme compartir mi pantalla, por favor. ¿Me confirman si se ve correctamente la pantalla? Se visualiza perfectamente. Muy bien. Vamos a poner. Listo, muy bien. Gracias, buenos días con todos. Como ya me presentaron, soy la doctora Jocelyn Olivera Vera, soy médico infectóloga, soy parte del equipo de técnico de la Oficina de Epidemiología del Hospital Nacional de Arzobispo Loaiza. Y bueno, la presentación que queríamos dar hoy día, que sí nos parece que es muy importante que el personal de salud conozca, la importancia de realizar la vigilancia epidemiológica, la importancia de que todos sepan qué enfermedades se notifican, porque finalmente esto nos da datos epidemiológicos locales, también nacionales, y eso nos permite tomar decisiones, ¿no? Entonces, un poco es que estén informados de qué patologías, si ustedes identifican en algún momento, nos tienen que informar lo más pronto posible, según lo que les voy a mencionar, bajo qué formatos y cómo se hace el tema de la vigilancia. Bueno, la vigilancia epidemiológica es la recolección sistemática, es el análisis y la interpretación de datos de salud necesarios para la planificación, la implementación y la evaluación de políticas de salud pública. Todo lo que nosotros demos como información del hospital permite que el Ministerio de Salud u otras instancias tomen algunas decisiones. Quiere decir, si nosotros identificamos una patología X, que no es una de las más comunes, pero nosotros ya la identificamos, eso permite que nosotros nos puedan dar tal vez mayor presupuesto, nos puedan dar mayor acceso a medicamentos o que tengamos que notificar una nueva patología como un brote, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que la vigilancia epidemiológica se haga de una manera correcta. Tenemos tres tipos de vigilancia. Lo que es la pasiva quiere decir que nosotros recibimos acá la información en la oficina respecto a todo lo que puedan identificar, ¿no? A veces nos llegan acá fichas de dengue, nos llegan fichas de virus respiratorio, nos llegan fichas de otras, ¿no? Es lo que llega pasivamente acá al, al servicio de epidemiología. Y luego le tenemos la vigilancia activa. La vigilancia activa es que nosotros vayamos a cada servicio, por ejemplo, en dengue lo que se hizo fue un poco educar, ¿no? Educar, concientizar, informar de que para que puedan tener un resultado de una prueba de dengue se tenía que hacer una ficha epidemiológica, informar cómo llenar correctamente la ficha epidemiológica, establecer los flujos, ¿no? De a dónde tienen que ser enviadas las fichas para que también lleguen a la oficina de epidemiología, ¿no? También lo que se hace de manera muy activa y seguramente ustedes han visto mucho es la vigilancia de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, que es un grupo de enfermeras que van a cada servicio y sobre todo las áreas críticas a ver el tema del lavado de manos, identificar infecciones que estén asociadas al cuidado de la salud, el tema de también de residuos sólidos con el ingeniero. Entonces, esa es una vigilancia un poco más activa, ¿no? Que van buscando, que van identificando, quieren saber cuántas infecciones tenemos y demás, ¿no? Entonces, es una vigilancia activa que también definitivamente hacemos nosotros la pasiva, lo que viene día a día, la activa de buscar casos, de capacitar, de identificar patologías y de notificarlas oportunamente. Y vigilancia centinela, por ejemplo, actualmente somos parte de lo que es la vigilancia centinela de infecciones respiratorias agudas graves, que seguramente ustedes han visto que es un formato especial para identificar virus respiratorios, como es sincitial respiratorio, influenza A, influenza B y lo que es también COVID, ¿no? Entonces, bajo un mismo formato. Quiere decir que se hace bajo algunas patologías que están desde el nivel central, en una vigilancia especial, incluyen algunos hospitales, en este caso fue incluido el nuestro, y también pasó por todo eso, ¿no? Por informar, por avisar de que disponemos de los medios, disponemos de los insumos, y para que vayan buscando, ¿no? Idealmente, por ejemplo, actualmente la vigilancia centinela de Irak está enfocada a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave, quiere decir que están con requerimiento de oxígeno o que están con ventilación mecánica, ¿no? Entonces, esa es la vigilancia citadina. Es una vigilancia activa, pero bajo una patología en especial.
Entonces, ¿para qué es importante? ¿Cuáles son los objetivos de la vigilancia epidemiológica? Es detectar los casos y los brotes de manera oportuna. Y por eso es importante que todos estemos familiarizados y capacitados, porque por ahí identifica un médico, una enfermera, una obstetra o cualquier persona de salud algún evento que no lo vemos regularmente, entonces lo que corresponde es que nos informen a nosotros oportunamente, ¿no? Porque quienes están más en los servicios definitivamente son ustedes. Entonces, es importante que todos sepamos qué es lo que puede pasar, las alertas epidemiológicas, para que nos puedan ir informando y así nosotros hacer la investigación, identificar los casos, notificar el brote y obviamente cortar la cadena de transmisión si fuera una patología infecciosa, ¿no? Nos permite conocer la magnitud del problema, la incidencia, la severidad, la proporción de formas graves o muertes y también definitivamente hacer una línea de tiempo de dónde empezó, dónde fue el problema, en qué momento inició todo y cómo vamos a dar mejora a esto, ¿no? Y a qué población o a qué grupo de pacientes afectó más el evento, ¿no? Y obviamente también es muy importante que nosotros podamos identificarlo de manera oportuna. ¿Para qué? Para disminuir mortalidad. Si nosotros encontramos, sobre todo patologías infecciosas, que son las que se transmiten con mayor rapidez, lo que nos permite hacer una vigilancia epidemiológica es identificar el caso, si corresponde a aislamiento, hacer el aislamiento, o el aislamiento de contacto en su mayoría, o aislamiento respiratorio, ¿no? Entonces también es muy importante para eso, ¿no? Y obviamente identificamos todos estos eventos y posteriormente tomar decisiones. ¿Cómo vamos a prevenir? ¿No? El lavado de manos, el uso de mascarillas, el uso de EPPs. Entonces, ante el problema que nosotros identificamos, a epidemiología le corresponde hacer el análisis, la línea de tiempo, identificar los problemas y dar la solución, ¿no? ¿Cómo vamos a evitar que esto continúe avanzando? Entonces, todo eso tiene un proceso. Definitivamente tenemos documentos legales, tenemos normas técnicas que avalan lo que es la vigilancia epidemiológica de cada una de las patologías. Aunque no lo crean, tenemos vigilancia epidemiológica para dengue, para IAS, tenemos para virus respiratorios, son un montón de documentos normativos que nos permiten a nosotros tomar algunas acciones, ¿no? Y obviamente que todos esos documentos normativos nos dan pautas para que nosotros podamos tener un análisis de procesos, análisis de los datos recolectados, tener un control de calidad, hacer correcciones, estimaciones, proyecciones. Nosotros hacemos anualmente, todos los años, ya lo que es el producto, ¿no? Nosotros hacemos lo que es, por ejemplo, las salas situacionales que hacemos mensualmente, en algunos casos trimestralmente, en otros casos anualmente, dependiendo de la patología. También hacemos los planes, ¿no? Cada año usualmente hacemos plan de Guillain-Barré, plan de dengue, actualmente estamos haciendo el plan de mpox, y según a qué eventos vayan apareciendo, nosotros vamos elaborando algunos planes para la prevención y control, ¿no? Porque lo que se quiere básicamente es evitar que el hospital colapse, que el hospital tenga una patología que genere problemas, ¿no? Entonces el plan nos permite ir organizándonos, ir planificando para poder tomar decisiones. Y esto es así un poco resumido y sí me interesa que todos estén concientizados con este detalle. La notificación inmediata quiere decir que ante un evento identificado en cualquier área, porque nosotros lamentablemente no estamos en todos los servicios, somos un grupo reducido en epidemiología, pero sí es importante que cualquier personal de salud que sepa, por lo menos, la notificación inmediata. Por ejemplo, si ven un caso de cólera, inmediatamente avisan. Así sea un caso sospechoso, nos avisan y nos dicen hay un caso probable y nosotros nos encargamos de la investigación. Dengue grave. A veces nos ha pasado que hemos tenido pacientes en la UCI cuando hemos tenido casos graves de dengue, que por ejemplo era un domingo que llegaba, ¿no? Y ya nos enterábamos el día martes. Entonces es importante siempre tener esa comunicación con nosotros, ¿no? Informarnos de que hay un caso probable, porque no siempre al inicio es un caso confirmado, entonces un caso probable, un caso sospechoso, importante que nos avisen. Difteria también es de información de notificación inmediata. Y otro detalle también es el tema de la mortalidad materna, ¿no? Las muertes maternas también tienen que ser informados el mismo día. Y ni bien se da la mortalidad, también es algo que se tiene que informar de manera inmediata, ¿no? También si por ahí ven casos de rubiola, sarampión, rubiola, no se olviden que tenemos alertas epidemiológicas dirigidas a estas patologías que son enfermedades que se supone que ya están controladas. Entonces, que aparezcan casos de sarampión o rubiola también tiene que ser notificada de manera inmediata. Por eso, si tienen algún niño o alguna persona en general que tiene un exantema, que no tiene una etiología
definida, inmediatamente tienen que avisar a la oficina de epidemiología. Síndrome de Guillain-Barré, también eso lo trabajamos con neurología, incluso tenemos un chat donde nos pasamos las fotos, nos pasamos y también nos hemos organizado para poder notificar de manera oportuna lo que es el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Entre otras patologías. Y actualmente lo que tenemos de las alertas epidemiológicas, que es lo más importante, si ustedes ven un sospechoso de MPOX, nos avisen inmediatamente. Si ven algún exantemático con sospecha de sarampión rubiola, de igual manera, y si ven algún caso de dengue grave por ahí, se han enterado, igual nos pasan la voz, ¿sí? Nos pasan la voz para que nosotros podamos estar un poco atentos, porque la vigilancia definitivamente la hacemos todos, ¿sí? Todos informamos algunos eventos que puedan estar pasando. Ustedes saben que ya un montón de casos mueren en la UCI por neumonías, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que estar informados de eso, porque si ustedes se dan cuenta, también las muertes por neumonías es una notificación inmediata, ¿sí? Tenemos que informarla dentro de las primeras 24 horas. Les he mencionado las más frecuentes, pero ustedes pueden verlo ahí, las diapositivas se les puede hacer llegar para que puedan revisarlo. Y luego tenemos las de notificación semanal. O sea, nosotros notificamos al sistema semanalmente, pero si ustedes igual ven un caso con signos de alarma, sin signos de alarma, igual nos informan el mismo día. ¿Sí? Igual nosotros hemos establecido en flujo, por ejemplo, en dengue, que todos los casos febriles que entran por emergencia se le hace una prueba, ¿no? Se le hace una prueba y la prueba tiene que estar llenada la ficha epidemiológica. O sea, llenan la ficha epidemiológica, ahí marcan la prueba y le pueden realizar la prueba para poder tener un diagnóstico. No se olviden que el diagnóstico de dengue es clínico. La prueba es un apoyo diagnóstico, pero no te define como tal la patología, ¿no? Entonces, dengue también es notificación semanal. Quiere decir que nosotros tenemos un tiempo para hacer la notificación, pero igual si ustedes identifican un caso de dengue, un caso diabetes también tenemos un flujo establecido ya con endocrinología, donde eso se va subiendo diariamente, ¿no? Si ustedes ven por ahí una hepatitis B, también tienen que informarnos, leptospirosis también. Leptospirosis, si bien es notificación semanal, pero si ustedes ven un caso sospechoso de leptospirosis, de igual manera tienen que avisarnos. Si es un paciente con fiebre ictericia, tenemos que descartar leptospirosis. Loxocelismo, leishmaniasis también, cualquiera de estas patologías que ustedes vean, tienen que ser avisadas dentro del corto tiempo, ¿sí? Eso es lo mejor. Sífilis, si tienen casos de sífilis congénita, sífilis no especificada, tétanos. El diagnóstico de tétanos sí es un poco complejo porque es netamente clínico. No tenemos ninguna prueba que nos haga el diagnóstico de tétanos. Entonces, si sospechamos de tétanos, igual nos mandan una interconsulta o nos pueden avisar para que podamos hacer la investigación. Nos mandaron hace unos días una interconsulta, pero bueno, clínicamente a nosotros no nos parecía, neurología tampoco, entonces clínicamente también se descarta, ¿no? Y tuberculosis, actualmente tenemos en la primera epidemiología la licenciada Salomé que se encarga de la vigilancia de tuberculosis y ella también trabaja con neumología porque es un trabajo compartido, ¿no? Que también ya se ha establecido un flujo para tratar de tener la vigilancia a lo más cercano a la realidad, identificar todos los casos de tuberculosis. También lo que estamos viendo, parte de la vigilancia, es que el personal de salud no está utilizando mascarillas en emergencia, no está utilizando mascarillas en los servicios y lamentablemente tenemos ya algunos casos de personal de salud con tuberculosis en el hospital y ojo que no son los médicos de neumología, no, son médicos de otras especialidades y en emergencia es importante también que se utilice la mascarilla, ¿no? La vigilancia es, si bien es identificar patologías, pero también identificar del por qué tenemos, por ejemplo, personal de salud actualmente que está con tuberculosis, ¿no? Y vemos que en grupos son de emergencia y si ustedes van a emergencia no se utiliza mascarilla y ahí llegan los cuadros más agudos, llegan todos con hemoptisis y demás, ¿no? Entonces, el uso de la mascarilla es muy importante y probablemente el próximo año hagamos un poco más de una vigilancia activa respecto al personal de salud y el uso de la mascarilla, y no por COVID, porque COVID finalmente también es algo que ya se ha controlado con la vacunación, pero tuberculosis sigue siendo una patología muy importante, tenemos varios fallecidos por tuberculosis, entonces es muy importante el personal de salud, lo que están acá, que siempre utilicen mascarilla, y de igual manera, indicar, si ustedes ven médicos, si ustedes ven residentes, si ustedes ven alumnos que no están utilizando mascarilla y están en un servicio donde hay pacientes y demás, indicarles que tienen que usar la mascarilla, ¿no? Y también hacemos la vigilancia de otros tipos
de vigilancia centinela, por ejemplo, ¿no? La vigilancia centinela de influenza que estamos haciendo actualmente es de notificación semanal. Notificación semanal, como les repetía, para ingresar al sistema, pero igual ustedes ven algún caso de algún virus respiratorio, nos informan lo más pronto posible, ¿no? Es como pueden ver ahí, gestantes con VIH, niño expuesto con VIH, o también ya tenemos un flujo establecido con infectología, con obstetricia, para un poco tener estos casos y que no se nos escape, ¿no? Y la notificación mensual, eso igual nosotros subimos mensualmente la información, pero igual nos avisan diariamente, ¿no? Infección por VIH, SIDA, lesiones por accidente de tránsito, también esta es una vigilancia activa porque se va a buscar las fichas, se analiza la información, se sube al sistema. Cáncer también es una notificación de todos los días, ¿sí? Todos los días se tiene que llenar una ficha epidemiológica, se tiene que ver la patología clínica y finalmente se va subiendo al sistema. Y una nueva vigilancia que se está haciendo a nivel nacional y en el hospital esperamos poder incluirla el próximo año es el tema de la violencia familiar, ¿sí? Que también tiene fichas epidemiológicas y demás para que podamos ir dando un poco más de la información respecto a lo que es la violencia familiar, ¿no? Tanto lo que es depresión, abuso, consumo de drogas y demás, también se va a implementar el tema de la vigilancia en violencia familiar, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, son varias patologías. En la notificación mensual, por ejemplo, es de IAS, ¿no? Pero de igual manera, las licenciadas, como ustedes han visto, acuden a los servicios diariamente a hacer la vigilancia, ¿no? Si bien lo notificamos mensualmente, ellas hacen todos los días su vigilancia epidemiológica respecto a las IAS, identificar casos de neumonías asociadas al ventilador mecánicos, bacteriemias asociadas a dispositivos, hitos en algunos servicios, en ginecología, por ejemplo, endometriosis, y también ven infecciones de sitio operatorio posterior a una cesárea, por ejemplo, y en traumatología, que también se está viendo algunas infecciones asociadas, por ejemplo, a cirugías posterior a prótesis de cadera, ¿no? Entonces también son varias vigilancias que hace el sistema de guías y si bien la notificación es mensual, ellas todos los días van recogiendo lo que es la información. Entonces, para que nosotros podamos tener toda esa vigilancia, la CDC lo que dispone es que tengamos fichas epidemiológicas, ¿sí? Y bueno, los que han llenado fichas epidemiológicas seguramente han visto que es tedioso. Definitivamente es tedioso llenar porque, como ustedes van a ver, para cada patología tenemos una ficha epidemiológica. Por ejemplo, esta es la ficha de arbovirosis, ¿no? Donde incluye dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla y otras arbovirosis. Pero sí es muy importante que estas fichas epidemiológicas estén llenadas correctamente. Usualmente quien llena la ficha epidemiológica es quien tiene los datos clínicos del paciente, quien hace la anamnesis, quien hace la historia clínica, quien hace la nota de ingreso, es quien tiene esta información. Usualmente es el médico asistente o el médico residente o el interno, ¿no? Entonces es importante que esa ficha epidemiológica esté llenada correctamente. Por ejemplo, en este caso de dengue, lo que acá nos es importante para nosotros es que la persona pida la prueba de laboratorio según el tiempo de enfermedad, ¿no? Si tenemos un dengue menos de 5 días, usualmente pedimos NS1, pedimos PCR, más de 5 días pedimos IgM, ¿no? Y acá también es importante que nosotros nos informen qué tipo de dengue es, sin signos de alarma, con signos de alarma, un dengue grave, porque ustedes saben que dengue grave tenemos que investigarlo lo más pronto posible, notificarlo lo más pronto posible. Entonces, también tener una ficha de dengue llenada correctamente nos permite a nosotros tomar decisiones rápidas. Y así también leptospirosis, por ejemplo, en leptospirosis, que nos interesa los antecedentes epidemiológicos, si tiene contacto con aguas estancadas, inundaciones, si hay presencia de ratones, por ejemplo, porque cuando tenemos un caso de leptospirosis, que hemos tenido casos de leptospirosis grave, nosotros informamos y primer nivel de atención va a ser la investigación a la zona, ¿no? Va a su casa a investigar si hay algún criadero de ratas, si hay desagües, entonces también es importante que tengamos la dirección correcta, algún número de teléfono, el antecedente, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer nivel de atención hace la otra vigilancia, ¿no? La parte de visitar el domicilio, identificar el foco y demás. Y en este caso pedimos lo que es, por ejemplo, examen de sangre, suero y pedimos orina, ¿sí? En dengue solo es suero. En leptospirosis es suero y orina. En leishmaniasis, usualmente en leishmaniasis, ustedes saben que se tiene que tomar la toma de muestra es de la lesión. Siempre que tenemos una lesión sospechosa de leishmaniasis, tenemos que coordinar con dermatología, porque quienes toman la muestra de tejido y el protis o el examen directo
es dermatología. Entonces, si tienen algún caso de dermatología, perdón, de leishmaniasis, siempre es importante que puedan coordinarlo con dermato, ¿sí? Acá usualmente pedimos examen de sangre y pedimos una muestra de tejido. Hepatitis B, que seguramente hay muchos, y les apuesto que se nos están escapando un montón de casos de hepatitis B. ¿Por qué? Porque no están informados de que también se tiene que notificar. Porque ustedes saben que el antígeno de superficie no los hacen en emergencia sin una ficha epidemiológica. En cambio, las otras patologías sí o sí necesitamos ficha epidemiológica. Pero para hepatitis B, un antígeno de superficie te lo hacen sin ficha epidemiológica. Es por eso que nosotros no tenemos la información real de los casos de hepatitis B. En hepatitis B también, si ustedes identifican un caso de hepatitis B, pásennos la voz para poder nosotros completar o identificar si realmente es un caso de hepatitis B. Y hepatitis B, lamentablemente, sí estamos perdiendo información porque el laboratorio no te exige una ficha epidemiológica a diferencia de las otras patologías, ¿no? Irak también, que tenemos unos datos interesantes de respecto a virus respiratorio. Hemos tenido un número importante de casos de influenza A. Hemos tenido un caso, por ejemplo, una gestante que falleció, que todo inició con una influenza A. Entonces, eso nos permite, ¿no? Nos permite, uno, hacer una identificación, un barrido de todos los casos que estén con insuficiencia respiratoria, identificar cuál es el virus más frecuente que actualmente tenemos en nuestro hospital, que hemos encontrado más influenza A y virus incital respiratorio, y en menos frecuencia hemos encontrado influenza B. COVID actualmente no hemos tenido. La última semana 38 hemos tenido un caso de COVID. Y hace una semana, la semana 43, si no me equivoco, también un caso de COVID, ¿no? En COVID sí es importante, por favor, que todo personal de salud esté vacunado, ¿sí? Las recomendaciones de la OMS actualmente respecto a la vacunación es que si nosotros nos hemos vacunado, pues como personal de salud, nuestras recomendaciones son que anualmente estemos vacunados contra COVID. Si ustedes se han vacunado el 2022 y ya no se han vuelto a vacunar más, están en riesgo de adquirir COVID. Hemos tenido recientemente un caso de un personal de salud que se había vacunado en el 2022 en la UCI, no tiene refuerzo del 2023 y no tiene refuerzo del 2024. Entonces, las mejores medidas de prevención para lo que es Irak, obviamente es la vacunación, hablando de COVID, y obviamente influenza. Influenza también, ustedes saben que como personal de salud nos corresponde estar vacunados contra influenza. También han vacunado acá en el hospital contra influenza y también como personal de salud nos corresponde estar vacunados contra neumococcus, que se supone que también están vacunados, ¿no? Y si no están vacunados, les recomiendo que se vacunen porque es algo que está circulando en nuestro país, influenza y también el COVID, que siempre es latente, ¿no? Entonces, la recomendación es que anualmente se vacunen COVID y se vacunen contra influenza. Y de igual manera, hepatitis B. Ustedes saben que hepatitis B no tiene tratamiento, ¿cierto? Pero la única forma de prevenir es con la vacuna, que todo personal de salud debería estar vacunado con 3 dosis. Recientemente tuvimos el caso de una bióloga que ha trabajado en zona endémica, en Cusco, en Charati, por demás, donde es una zona donde tiene alta carga endémica para hepatitis B, y le pregunto, ¿estás vacunada? No. Entonces no es posible que como profesionales, personal de salud, no estemos vacunados contra hepatitis B, ¿no? Entonces, parte de la vigilancia también es que nosotros, como epidemiología, informemos esto y ustedes, como personal de salud, también estén vacunados contra hepatitis B, estén vacunados contra influenza, contra neumococo y estén vacunados contra COVID, ¿no? Y así tenemos varias otras fichas epidemiológicas. Por ejemplo, tenemos la ficha de diabetes, ¿no? La ficha de diabetes, que esto lo trabajamos con el servicio de endocrinología y hemos hecho un flujo que a toda persona que tiene sospecha de diabetes tenemos esta ficha epidemiológica que también, así que, pero también por ahí podemos tener un sesgo, ¿no? Tenemos pacientes que están hospitalizados en la área hospitalizados, pero como no se sabe que se hace vigilancia de diabetes, nunca se ha informado. Entonces, de igual manera, si tienen casos de diabetes, pueden acercarse a endocrinología, buscar a la persona encargada de lo que sube los datos y verificar si es un paciente que ya está notificado. Y si no, es una oportunidad también para notificar diabetes, ¿no? Tuberculosis, como les comenté, es importante. Esto se ha notificado. Actualmente lo estamos trabajando de una manera correcta. Hemos mejorado el canal de la información. Tenemos datos bien interesantes respecto a TB. Y lo que les recomiendo, como ya mencioné, es el uso de la mascarilla en todas las áreas donde manejamos pacientes, ¿sí?
porque estamos teniendo varios casos de personal de salud con tuberculosis. Y el tema de VIH, esto también lo hemos establecido con la oficina con el servicio de infectología, también se nos han estado escapando algunos pacientes. ¿Por qué? Porque si bien cuando entran por consultorio se hace la ficha epidemiológica para iniciar tratamiento, pero seguramente ustedes tienen pacientes en sus servicios. Ingresan por emergencia, o están en UCI, incluso algunos, o están en pabellones y nosotros no nos enteramos. Entonces, también, todo caso que tenga un paciente con VIH o un estadio clínico SIDA, de igual manera informarnos, idealmente llenar la ficha y hacernos llegar a nosotros la ficha epidemiológica para poder notificarlo. Es algo que también estamos trabajando, estamos queriendo tener los datos reales, pero también necesitamos un poco el compromiso de los servicios que ante todo caso de VIH que tengan, informarnos, ¿no? Informarnos para ver si tiene su carga viral, su CD4, para ver si lo podemos notificar, o si ya fue notificado en otro establecimiento, o es un caso nuevo, o es un abandono, ¿no? Entonces también es importante el tema de la vigilancia de VIH y SIDA. Y como les mencionaba, también ya se está implementando desde el próximo año. Esperamos empezar con lo que es la vigilancia de violencia familiar, que también ustedes saben que es un tema de todos los días. Actualmente han incrementado las camas de hospitalización acá en el hospital, entonces es una oportunidad para también tener esta información. MPOX, de igual manera, MPOX es muy importante, por favor, que si tienen algún caso que tiene lesiones en la piel de cualquier tipo, nos pasen la voz para nosotros hacer la vigilancia, ¿sí? Para nosotros investigar el caso, ver las características de las lesiones, si tiene alguna conducta sexual de riesgo, si ha hecho algún viaje. Actualmente en MPOX estamos con el riesgo de introducción del clado, ¿no? El clado 1A, que es un clado que no lo tenemos actualmente en el país, lo que tenemos es el clado 2B, que es los casos de viruela que hemos tenido desde el 2022, 2023 y actualmente también 2024. Pero también hay una alerta que nos informa de que hay el riesgo de que se introduzca un nuevo clado, por decirlo variante, pero son clados que tienen mayor letalidad, ¿no? Entonces también por eso es importante que ustedes nos avisen, nos informen. Otra vez, por ejemplo, me avisa una licenciada, doctora, tengo un paciente con una alergia, le dijo, listo, le dice, yo voy, lo veo, sí, le digo, luego le escribo, le digo, licenciada, no, gracias por avisar, pero no tenía las características de MPOX, ¿no? Entonces, es importante tener esa comunicación con todos los médicos, enfermeras, obstetras del hospital y que nos vayan informando para nosotros ampliar un poco la investigación. Gonorrea y sífilis también, por ejemplo, a mí me pasan la información de los casos de gonorrea y de sífilis, y hay varios, pero lamentablemente no estamos notificando, ¿sí? No estamos notificando, entonces también es importante que sepan que tenemos una ficha para notificar sífilis de gonorrea, y actualmente en el hospital también disponemos del diagnóstico molecular para clamidia y gonorrea. Quiere decir, si tienen una gestante que está con flujo vaginal y sospechan de que puede ser una ITS, le piden una prueba de orina 30 ml con una ficha epidemiológica para que podamos descartar lo que es el tema de clamidia y gonorrea. Si tienen un varón que está con secreción por el meato uretral, también le piden lo que es le pueden pedir examen de orina también para descartar clamidia y gonorrea. El hospital también ya dispone de los insumos para hacer diagnóstico de clamidia y gonorrea. Si tienen una mujer con infertilidad, de igual manera se le puede pedir los exámenes. ¿Sí? Entonces también, pero no se olviden siempre informarnos a nosotros, y si están interesados en clamidia y gonorrea, les voy a dejar mi número para que me puedan avisar y yo les pase la ficha, porque es una ficha para pedir la muestra y esta ya es para notificar cuando tenemos el caso positivo, ¿no? Y muerte materna. Sí es importante que nosotros estemos informados de todos los casos que están gestantes hospitalizadas por alguna patología, que esa es morbilidad, y para nosotros hacer seguimiento, y si en algún caso la paciente fallece, que esperemos no pase, también inmediatamente, porque nosotros nos piden el informe el mismo día del fallecimiento, nos piden hacer todo un expediente, entonces tener la información también de muerte materna es muy importante. Y parálisis flácida, también estamos actualmente, como ustedes saben, que tenemos algunos criterios de convenio, ¿no? Es que son como que tú tienes que hacer algunas cosas para obtener lo que es el bono, me parece, el bono anual que se da, que son, que te permite cumplir las metas como hospital, ¿no? Y uno de los criterios que han incluido es el tema de la búsqueda activa de sarampión, rubela y parálisis flácida.
Parálisis flácida, o mejor decirlo, polio. Sí, polio, que anteriormente teníamos muchos casos de polio, pero posteriormente se llegó a controlar gracias a la vacunación. Pero ustedes también identifican que tenemos los antivacunas, ¿no? Antivacunas o personas que no quieren vacunar a sus hijos, y hemos estado teniendo algunos reportes de casos de polio. Entonces también para nosotros es importante hacer esa vigilancia activa de lo que es la parálisis flácida aguda, que usualmente lo buscamos en niños menores de 15 años que tienen alguna característica, como ustedes pueden ver: tos, fiebre, estreñimiento, vómitos, dolor muscular, cefalea, y obviamente que no tenga el antecedente de ser vacunado con poliovirus. Entonces, en pediatría sobre todo, o en medicina física, si por ahí ven algún niño con algún síntoma de parálisis, de paresia, de placidez, asimetría y demás, entonces avisarnos. Tenemos este caso, indagar si este niño ha sido vacunado contra poliovirus, contra polio, y si no ha sido vacunado, avisarnos inmediatamente, porque nosotros tenemos también que hacer la ficha y pedirle la prueba para identificar poliovirus, ¿no? Entonces también es muy importante que podamos tener esa información. ¿Listo? Entonces, esto es un pequeño resumen de las fichas epidemiológicas. La verdad es que tenemos más de 30 fichas epidemiológicas. De todas las patologías que yo les he mostrado, todas tienen una ficha epidemiológica. Si bien es un poco tedioso, pero sí es importante que ustedes sepan de que ante cualquier patología que ustedes identifiquen, nos informen para nosotros ver la forma de establecer flujos. Por ejemplo, si en dengue ya está establecido porque tenemos un número importante de casos. Guillain-Barré también, tuberculosis también, cáncer también, diabetes también, pero por ahí tenemos algunas patologías como sarampión, rubiola, que se les puede estar escapando, parálisis flácida también. Entonces también es importante que por ahí tengamos comunicación. Entonces, ¿cuál es el flujo de atención respecto a los servicios y respecto a hacer una prueba y llegar a epidemiología, ¿no? Las fichas epidemiológicas son llenadas por el médico responsable del caso, como les digo, puede ser médico asistente, médico residente, rotante, pero el médico que tenga la información correcta de los casos, ¿sí? Entonces, una vez que se llena la ficha epidemiológica, usualmente nos llaman y nos dicen: doctora, quiero descartar tal patología. Y yo les digo: sí, pide esto, puede hacer. Entonces, llenan la ficha, marcan, nos traen las fichas acá de epidemiología, y nosotros verificamos si está correctamente llenado o si falta algo o si han pedido la prueba correcta, ¿no? Porque a veces nos llenan fichas que han pedido, que les digo, en orina, y están pidiendo IgM, IgG para Bartonella. Y obviamente que eso no va a servir y es pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, viene en epidemiología, nosotros vemos, hacemos un control de calidad de las fichas epidemiológicas. Obviamente orientamos también, porque pueden ser algunos casos que puedan necesitar algunos otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, una vez que pasa el control de calidad, una ficha se queda acá en la oficina de epidemiología, y dos fichas son llevadas al pabellón chino, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda correr con lo que es las pruebas que corresponden dependiendo de la patología. Tenemos un montón de pruebas que probablemente ni siquiera las sepan. Entonces es importante que cualquier duda que tengan, cualquier dificultad en el diagnóstico, un diagnóstico difícil, o no sepan muy bien a qué están yendo, pueden comunicarse con nosotros, pueden hacernos una interconsulta, o también pueden escribir directamente para nosotros poder ver el caso y un poco hacer, identificar la patología y hacer el apoyo al diagnóstico, ¿no? Entonces, otro dato importante, el tema de las alertas epidemiológicas. Siempre es importante que ustedes lo revisen. Ustedes buscan en Google, ponen alertas epidemiológicas CDC, y ahí te lanza todas las alertas epidemiológicas del año, ¿sí? Entonces, por ejemplo, actualmente la última alerta epidemiológica es dengue. Incremento de casos de dengue y riesgo de epidemia a nivel nacional. Ustedes saben que sube la temperatura, y desde el año 2022, 2023, mejor, 2023 y 2024 hemos tenido el mayor incremento de casos de dengue en la región Lima, ¿sí? Porque en la selva y demás eso ya es parte de, pero ustedes saben que desde el año pasado hemos tenido un brote, hemos tenido un incremento de casos, hemos tenido una mortalidad importante también en el país, y sobre todo en la parte norte y Lima. Entonces tenemos actualmente esta alerta epidemiológica. Todo caso que ustedes identifiquen con fiebre de origen desconocido y que tenga algún otro síntoma, no sé, conjuntivitis, que esté con dolor de cabeza, que esté con el dolor en el cuerpo, que esté con dolor abdominal, tal vez ya tiene signos de alarma, inmediatamente descartamos dengue, llenan las fichas epidemiológicas, mandan para el laboratorio. Si es en emergencia, en el laboratorio de emergencia, y si es acá acá en pabellones,
en el laboratorio chino, ¿sí? Y nos traen a nosotros las fichas para hacer un poco el control de calidad y ver si se ha pedido la prueba correcta, ¿sí? Entonces, esta es la última alerta epidemiológica de dengue, que es del 9 de noviembre, si no me equivoco. Y esta es de la 0012. Luego tenemos la última alerta epidemiológica, que es el riesgo de introducción de casos importados de sarampión y rubiola, ¿no? De igual manera, tenemos que estar alertas a cualquier paciente, independientemente de la edad, con un exantema, que no identifiquemos la causa, inmediatamente nos avisan, inmediatamente le pedimos pruebas para descartar sarampión y rubiola, ¿sí? Entonces también tenemos esta alerta epidemiológica y una alerta epidemiológica anterior es la alerta epidemiológica con riesgo de introducción del clado 1B de mpox en el Perú, ¿no? Entonces también tenemos este riesgo de que ingrese este nuevo clado y también nos da algunas medidas. Entonces, toda lesión que tenga una persona que ha hecho algún viaje, que tenga alguna lesión en la piel, como máculas, pápulas en mpox son un poco más variadas las lesiones, máculas, pápulas, costras. Entonces, ahí de igual manera avisarnos para que nosotros podamos identificar el caso. Pero si ustedes sospechan, llenan la ficha epidemiológica, nos traen acá y una vez le tomamos la prueba. Tenemos pruebas para dengue, tenemos las pruebas para sarampión rubiola, tenemos también las pruebas para parálisis flácida, tenemos las pruebas para mpox, ¿sí? Entonces, inmediatamente llenar las fichas epidemiológicas para no demorar el tema del diagnóstico. Y luego tenemos esta página que es de la OPS. Ustedes también pueden revisarla. Esta página nos habla de las alertas y de las actualizaciones epidemiológicas. Por ejemplo, la última alerta epidemiológica es la de 9 de diciembre. Igual, alerta epidemiológica de sarampión en la región de las Américas. Luego, el riesgo de influenza aviar H1 a H5N1 en la región de las Américas. Entonces, en esta página ustedes también pueden revisar y ahí nos dan datos bien interesantes, ¿no? De cómo se está comportando, dónde identificaron y respecto a mpox, que ya hay un caso en Estados Unidos, ¿no? Me parece que es en Chicago, el 19 de noviembre también que ya informa, ¿no? De este clado, de este nuevo clado, porque mpox sí tenemos en el país, pero el clado 1, que es el que nos genera un poco eh, de alerta, ¿sí? Nos genera un poco de alerta. Entonces también es importante que ustedes puedan revisar estas alertas epidemiológicas internacionales de las Américas, de otros países, para que puedan estar un poco informados a qué es lo que pasa, ¿sí? Y bueno, ya para terminar, recomendarles que pueden realizar algunos cursos si alguno está interesado en la epidemiología, por ejemplo. En realidad todos deberíamos saber epidemiología. Pueden hacer este curso de introducción a la epidemiología para el sistema de salud en las Américas, que de verdad es un curso muy amigable que te enseña desde lo más básico. Pueden realizarlo. Esos cursos son gratuitos y te dan un certificado, ¿no? Entonces pueden entrar a la página de la OPS, buscan cursos virtuales y le van a lanzar una gama de cursos que ustedes pueden realizarlos. También hay un curso de respuesta rápida a brotes de sarampión y rubiola. Usualmente los cursos que te van dando respecto a los problemas que están identificando a nivel internacional, ¿no? Entonces, epidemiología, luego tenemos de sarampión rubiola, luego tenemos el curso virtual del padecimiento de la respuesta a los servicios de salud contra la violencia a la mujer y niñas en Latinoamérica, que también es súper importante si trabajan en el área de emergencia, en el área de salud mental, porque en emergencias nos llega un montón de casos de violencia, nos llegan casos de maltrato y demás, ¿no? Entonces también cualquiera podría hacer este curso y este prueba, ¿no? Los que les interesa el tema de los antibióticos, el tema del control de antibióticos también es muy importante. Ustedes saben que antibióticos los dan en todo lado, en consultorio, en emergencia, en áreas críticas, entonces también ese es un curso para la implementación de optimización de antimicrobianos. Y así hay un montón de cursos que ustedes pueden realizarlos según a lo que les interese, pero sí es importante mantenernos un poco actualizados respecto a estas vigilancias, a estas enfermedades que de alguna forma forman parte de problemas de salud pública, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Olivera. Mientras los participantes van redactando sus dudas, en caso las tengan, lo pueden realizar en el apartado de chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy?
Muy bien, doctora, tenemos una duda, nos consultan. ¿Podría indicarnos algo más sobre la ficha epidemiológica de diabetes? Ok, sí se me escucha, ¿verdad? Noso- Nosotros trabajamos actualmente en la vigilancia de diabetes con el servicio de endocrinología. Ahí hay una licenciada que es la encargada de ingresar los datos clínicos, porque como les mencioné, quien tiene los datos clínicos es el área usuaria, ¿no? Quien está atendiendo a los pacientes. Entonces, eso usualmente se hace en todos los pacientes que pasan por consultorio. Pero si por ahí tienen a pacientes hospitalizados que no saben si están notificados, igual pueden acercarse a endocrinología para averiguar si este paciente está notificado, pero en su mayoría, si el paciente ha sido atendido o recibe atención regularmente acá en el hospital, sí está notificado. Podríamos tal vez establecer esto en los casos nuevos, ¿no? Los pacientes que han debutado con, no sé, un coma diabético, que han estado en la UCI o que recientemente se les ha diagnosticado. En esos casos sí podríamos ponernos en contacto con el área de endocrinología para que puedan actualizar la información. Pero si el paciente va, después de su alta, va a acudir al servicio de endocrinología, entonces ya por consultorio externo le notificarían al caso. Muchísimas gracias, doctora Olivera. Al ver que no hay más dudas respecto al tema, vamos a proceder a agradecer a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros, doctor Olivera. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Dona.